Hi, this is Koshik Ranchod from the Ranchod Law Group and Brian, and we are here live to answer your questions. What we're going to talk about is, today we're going to talk about the most recent changes in immigration law. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El abogado Koshik de The Ranchod Law Group y yo, su servidor, voy a estar traduciendo lo que él dice. Vamos a estar hablando de los recientes cambios en la Ley de Inmigración. So one of the most recent changes that is happening is now USCIS has issued a memorandum stating that they can just deny cases without issuing a request for evidence. Actualmente USCIS acaba de liberar una información que dice que ellos ya pueden negar un caso sin antes hacer una petición por más evidencia. Ya pueden ir a la negación directamente y eso es algo nuevo. So it's really important that you submit all of the documents that you need to submit when you file your application, because before USCIS would issue a request for evidence telling you you may need this or that, but now you need to make sure that everything is complete before you submit it. Ahora es muy importante que ustedes tomen la decisión de someter todos los documentos de una sola vez, lo más completo que se pueda cuando inicien una aplicación anti-inmigración, porque antes, cuando sometías un paquete que le faltaba algo, inmigración te mandaba una carta diciendo qué es lo que te hacía falta o qué es lo que necesitabas someter, pero ahora a discreción de ellos pueden negar un caso directamente sin hacer esa petición de documentos o evidencia que hace falta. Another big change that's happening is that TPS is being canceled for many countries. Algo que actualmente está pasando es de que el TPS está siendo cancelado para muchos países. However, there are options available to you if you're on TPS that may allow you to get a green card. Sin embargo, hay muchas opciones que actualmente puedes tener si actualmente tienes TPS para poder obtener una green card. There's a recent court case that came out in the Ninth Circuit that will allow TPS holders to apply for a green card if they're eligible for a green card. Hay actualmente una decisión en el noveno circuito de un caso en específico que ahora permite a todos los aplicantes de TPS a someter, si califican para una green card, a someterla si están bajo el TPS. So for instance, in our office, we're applying for marriage-based green cards or parental-based green cards if you have a U.S. citizen spouse or a U.S. citizen child. You can possibly apply for a green card. Actualmente, como en nuestra oficina está pasando, la gente que tiene TPS y que tiene un familiar, ya sea hijo, esposo o padre, que califique para una green card, pueden peticionar desde dentro del país solamente por tener el TPS. So if you're in this situation and you're on TPS, give us a call at 916-220-3137 to find out if you do qualify, because every situation's unique. It also depends if you're within the Ninth Circuit or specific, where it depends on where you live to see if you qualify, because it depends upon the specific court ruling that has jurisdiction over your area or where you live. So for instance, the Ninth Circuit covers all of California, it covers Oregon, it covers Washington, but call us because every case is different. El abogado les recomienda que si ustedes actualmente tienen TPS, independientemente de donde se ubiquen, que nos llamen. Les voy a dar la línea en español, que es 916-613-3553, para que puedan ver sus opciones. El noveno circuito abarca, creo que es California, Oregon y otros estados, pero si usted no vive en esos estados, no se preocupe y llámenos de cualquier manera para ver qué opciones específicamente pueden aplicar para el caso de ustedes. And Trump is just going all out on trying to pass things that are against immigrants, but we are here. We're going to continue to fight for you. We've got your back, and we're going to just talk about some more of the changes here in this live video. I invite you to also ask your questions now to get them answered live. If you're not able to be here live, put them in the string below and we will try to answer them. De acuerdo, actualmente el presidente Trump está haciendo ciertas medidas que impiden o dificultan mucho las aplicaciones para los inmigrantes. Pareciera que él más bien no quiere que la gente obtenga beneficios migratorios. Sin embargo, nosotros estamos aquí para ustedes, para poderles ayudar, y es importante que nos llamen o que nos hagan sus preguntas si nos están viendo en vivo, y si no nos están viendo en vivo, dejen sus comentarios y nosotros responderemos sus preguntas de acuerdo al tiempo que tengamos. Another big change that's happened is with asylum. So
before it may have been possible to apply for asylum based off of gang violence or domestic violence, and now Trump has stated that they are not going to advocate on behalf of people who have domestic violence or gang violence, not allow asylum if you fall within those categories. De acuerdo, otro de los cambios que está comentando el abogado que han sido por proposición del presidente Donald Trump es los que aplican para asilo político por relación de las pandillas o por violencia en el país. No pueden aplicar para el asilo político. Quita esas dos casillas de la violencia doméstica y la violencia por las pandillas o grupos criminales. Wanted to also answer some questions that we had last week where people weren't able to get on live. One of them was a situation where they have a spouse, they're married to a spouse, and they're subject to the 10-year bar, they're abroad, or they were removed. In this situation, you may be able to apply for the I-212 waiver. The I-212 waiver allows you to re-enter before the 10-year period. So if you do qualify, if you think you may qualify, every case is different. So give us a call at 916-220-3137 to see if you do qualify. But the I-212 waiver does allow you to enter before the 10-year period, but it's very specific to certain situations. Una de las preguntas que nos hicieron en el video anterior es alguien que quería saber si alguien que le habían dado 10 años de barra, de castigo, podía de todas maneras aplicar y reentrar antes de esos 10 años. El abogado está comentando que hay una opción para ellos, que es el waiver I-212, y eso les permite, de acuerdo a las circunstancias del caso, poder entrar antes de ese castigo de los 10 años. Por eso, si usted cree que puede calificar o usted simplemente tiene dudas, llámenos. Le voy a dar la línea en español, que es 916-613-3553, para que nos hagan todas las preguntas respecto a esta opción del perdón 212. Another question we had was about the Fiance visa we talked about in our last live call, where if you have a fiance where you're intending to get married and you want to bring them over, there's something called the 2-year meeting requirement. That means that you've needed to have met your fiance within the last 2 years. And this specific question was like, did you have to, how much did you have to meet them? I'm kind of paraphrasing that question. Una de las otras preguntas que nos hicieron en el video anterior es acerca de la visa de prometido, la K1, donde hay un requisito de que las personas se conozcan, es decir, el prometido y la prometida que con el estatus de ciudadano se conozcan por 2 años mínimo antes de iniciar la petición. Pero había gente que sabía qué pasa si eso no aplica en mi caso, si yo no he conocido a esta persona por más de 2 años, todavía puedo aplicar, y el abogado les va a dar la respuesta ahorita. So in that situation, it is important that you have met within the last 2 years. So you just have to have physically met. There are waivers available for that, but those require a very good reason to get the waiver. So in general, you need to have met within the last 2 years. Physically met them, like you've gone to Mexico or to meet them or wherever their home country is. El requisito normalmente les recomienda que se tiene que cumplir. Tienen que haber conocido a esta persona físicamente dentro de los 2 años, al menos una sola vez, y se tiene que comprobar. Pero existen ciertos remedios para la gente que no, pero les recomienda siempre que cumplan ese requisito. Pero para cualquier otro nos pueden llamar y ver si sí hay opción para ustedes, que no haya cumplido, aunque no haya cumplido los 2 años de conocer a esta persona. Okay, that wraps up our live today. Did you have any other questions, Brian, or any questions that you see our clients asking us that you want to talk about? Yeah, like what exactly is an RFE? Oh, that is a great question. An RFE, sometimes I abbreviate these things because when you're doing immigration law every day, it just becomes part of your vocabulary. Le acabo de preguntar al abogado qué es el RFE que estábamos mencionando al principio, y me está diciendo que qué bueno que pregunté eso, porque es una abreviación que usamos para la petición de más evidencia que solicita inmigración sobre un caso, y nosotros estamos tan acostumbrados al término legal que abreviamos simplemente el RFE a ese nombre. So RFE is a request for evidence. So normally when you submit an application to USCIS, they'll review the application and evaluate whether or not the application
meets the preponderance of evidence requirement. El RFE es una petición adicional de evidencia sobre un caso, y esto sucede cuando uno somete un caso ante inmigración y ellos revisan y a criterio de ellos no se sometieron todos los documentos o requieren más información o documentación para el caso y nos lo hacen saber mediante una lista, una notificación tanto al abogado como a las personas directamente. So if USCIS wants more information, they will issue what's called a request for evidence. Si USCIS necesita más información, someterá esa carta que le estaba mencionando, que es la petición para más evidencia, o RFE, como lo abreviamos. With Trump as president, they have adopted what's called the extreme vetting standard. Con el presidente Trump acaban de adoptar un término que se llama veto extremo para los casos. What that means is that they are issuing many RFEs based off of any reason that they can, it seems like any reason that they can think of to issue an RFE based off of this extreme vetting standard. Con esta nueva término que acaba de dar el abogado que está utilizando el presidente Trump, es básicamente ahora los agentes están expidiendo más peticiones para evidencia por cualquiera que sea la razón. Hay cosas que antes en el pasado no las solicitaban y ahora a criterio de ellos pueden solicitar más cosas que no debieron haber sido pedidas, solamente a discreción de la gente que esté revisando su caso. So many times for instance, in our office, we provided all of the information and they'll ask us for the same information that we already provided. En esta oficina nos hemos encontrado con casos donde sometemos toda la documentación correcta y adecuada y aún así la gente de inmigración que está revisando el caso nos vuelve a pedir exactamente lo mismo que ya habíamos sometido anteriormente. But in most of our cases where we've responded to the RFE, we're getting them still approved, and it's important that you do respond to the RFE. Generally, they'll give you 90 days, but they'll specify how long you have to respond to the RFE. So you need to look at, when you get with the RFE, look at the date to find out when you need to respond, because if you miss that date, your case will be denied. So it's extremely important that you submit the RFE on time. De acuerdo. El abogado está comentando que los casos que hemos, como mencionado anteriormente como ejemplo, que hemos sometido han sido aprobados eventualmente, pero de todas maneras es muy importante que siempre responda a esa petición adicional de evidencia, el RFE, a tiempo. En la noticia se va a dar cuenta el tiempo que tiene. Normalmente son 90 días, es la regla general, pero tiene que revisar muy bien la nota de la carta que le llegue a inmigración, porque ahí le va a decir hasta qué fecha tiene para someter todos los documentos. Por lo tanto, tiene que tomar en serio esa fecha y someterlo antes de que expire, porque si no su caso será negado directamente. So before Trump, there was not as many RFEs, and a lot of times applications would go in and get approved smoothly. Now it's very important to prepare a very well-prepared case, because if it's not prepared well with the extreme vetting standard, cases are more likely to get denied. So it's important that you get a very good immigration lawyer. El abogado nos está comentando la importancia de que usted contrate los servicios de cualquier abogado de inmigración, porque ahora con la administración de Trump está sometiendo más RFEs, más peticiones por evidencias y por lo tanto más negaciones para los casos. Entonces tiene que asegurarse que el caso que se envíe tiene que estar bien completo, que no le falte nada, porque aún estando completo puede ser que le soliciten más evidencia. Entonces siempre es importante llevar la asesoría de un abogado en especialidad de inmigración para esos casos. So back to the beginning of our live video here, what is happening now is the Trump administration has said that now they're not, for some cases, if they find that you're not eligible based off of the documents submitted, they may just deny the case immediately. So that's why it's extremely important you submit everything that you need to submit now when you file. Now I know some attorneys, submitted applications just to get them in, but that no longer is going to work under this new RFE memo standard that has been issued. Es muy importante nuevamente que envíe usted su paquete o que lo envíe el abogado lo más completo que se pueda por esta situación donde están haciendo más peticiones por evidencia adicional para los casos y que resultan en negaciones.
sobre todo ahora que hubo el reciente cambio que a discreción de los agentes pueden negar el caso sin solicitar más evidencia. Entonces se tiene que asegurar que su caso esté lo más completo posible, porque aún estando completo le pueden pedir más evidencia o la misma evidencia que ya sometió, y no es bueno que eso sea una razón para que les nieguen el caso. And I don't want you to be afraid of these new memos that are coming out. All it means is that for our team, we're just going to work harder. It inspires us to do an even better job. We are committed to do whatever it takes to address these RFEs and to do whatever it takes to present the best case that we can. Ahora, esta información que le está dando el abogado no es para intimidarlos o asustarlos, es una realidad, pero quiere que estén conscientes de la importancia que es contratar a un abogado de inmigración, el someter su paquete lo más completo que se puede, y a nosotros nos inspira y nos motiva a hacer todavía un mejor trabajo para ustedes y evitar o luchar contra estas circunstancias que actualmente la presidencia de Trump está haciendo en contra de muchos inmigrantes. Anything else, Brian? I have a question about the 212. What exactly is the waiver 212? So that waiver is waiving the 10 years of not being able to come in. It waives you from the bar that has happened or that you've received while you're outside of the country. In general, it's 10 years from coming in. So this will allow you to come in before that time period. So we commonly file these for spouses who are U.S. citizens who want their spouse to come in but have been banned from coming in for 10 years. And there are specific, not everyone who's been banned is allowed to come in, so it's dependent upon what the reason was. So if you have a question whether or not you qualify, give us a call at 916-220-3137 to see if you qualify for that I-212 waiver. But it is a great way to reunite your family because, of course, 10 years is a very long time. Now, if you've been banned, don't try to come in without trying to get this waiver, because if you do, you could get what's called a permanent bar from re-entering. So it's really important that you make sure that you go through the proper legal process to make sure that you qualify. Otherwise, there could be further consequences which we don't want to happen to you. De acuerdo, la pregunta que le hice al abogado es exactamente que nos repita qué es el Perdón 212, y básicamente nos dice que es el perdón para la barra de 10 años, el castigo 10 años. Comúnmente se pide para cónyuges que están peticionando a otro esposo para poder que les perdonen ese castigo, los 10 años, para que puedan reingresar al país de acuerdo a las circunstancias de uno, no solamente por tener un esposo o esposa que califique. Pueden aplicar porque hay ciertas situaciones de una persona en particular que puede hacer que no califique para ese perdón, pero es muy importante que investigue si se puede calificar para ese remedio del castigo de los 10 años y que no intente ingresar al país sin obtener ese perdón. Si usted tiene la barra de los 10 años, es de suma importancia que obtenga ese perdón antes de reingresar, porque le pueden dar lo que se llama como la barra de castigo indefinida, que es para siempre. All right, well, I want to thank you for tuning in live here today. We are going to continue doing this where we want to continue to help serve the community. We will be back next Wednesday, 11:15. If you weren't able to tune in live, we will be here every week. So tune in next week at 11:15 on Wednesday. And you can also put your question down below and we will try to answer it as well. Or you can give us a call at 916-220-3137. Thank you. Have an awesome day. And we look forward to seeing you next week. Que el abogado está diciendo que para ayudar a la comunidad va a estar subiendo este tipo de videos cada semana. El siguiente video en vivo va a ser el miércoles a las 11 de la mañana, 11:15, para que se sintonice y nos puedan ver en vivo. Y como les dijo anteriormente, si no nos pueden ver, dejen sus comentarios y los podemos responder. O si tiene cualquier pregunta, nos puede llamar a la línea. Yo le voy a dar la línea en español, es 916-613-3553, y que tenga un excelente día.